Leí un ensayo. Este ensayo, que voy a leer hoy, analiza el uso de la palabra lamanita a lo largo de la historia de la Iglesia y lo que eso representa en el papel que juegan los nativos americanos en la Iglesia. Las palabras directas de líderes de la Iglesia en este ensayo son reveladoras y nos dan un vistazo en la realidad de la revelación en la supuesta Iglesia restaurada, la cual dicen cosa de revelación directa de Dios por medio de sus profetas, videntes y reveladores. Ok, el uso de la manita en la Iglesia. Resumen del ensayo The Use of Lamanite in Official LDS Discourse de John Charles Duffy. Los apologistas de la Iglesia hoy tratan de oscurecer la manera tan común en que los líderes de la Iglesia se refieren a los indígenas americanos como lamanitas, aunque tampoco fue algo universal, ya que había matices en el uso de la palabra. Primero que nada, debemos entender la diferencia entre las dos teorías principales sobre la extensión del pueblo lamanita. 1. La teoría hemisférica, que piensa que los lamanitas vivieron en todo el continente americano. Y 2. La teoría limitada, que afirma que los lamanitas vivieron en un área muy concentrada y probablemente minúscula. Pero ¿por qué los apologistas tratarían de ignorar las afirmaciones proféticas basadas en la teoría hemisférica? Porque hoy, basándonos en la ciencia genética, tenemos que afirmar que si los lamanitas hubieran sido todos los indios americanos de todo el continente, deberían existir al menos un vestigio, una pista de ADN hebreo en los indios, o en algunos de ellos. Pero para desgracia de los mormones más fundamentalistas, no hay nada. Lo cual parecería decirnos que nunca hubieron hebreos en América, y que tal vez el libro de Mormón es un invento. Sin embargo, la falta de ADN hebreo entre los supuestos lamanitas no es la única razón por la que los académicos de la Iglesia decidieron abandonar esta teoría, sino que, como vamos a ver más adelante, hay más de una razón para cambiar el tono. 1. Los años de José Smith, 1827-1844. Cuando los líderes de la Iglesia temprana hablaban de lamanitas, mayormente se referían a los indios de los Estados Unidos y de sus territorios del oeste, no de América del Sur y del norte como si fuera un todo. Smith, por ejemplo, identificó a los descendientes del Libro de Mormón como nuestras tribus de indios del oeste, o los indios que ahora habitan este país. En 1841 reconoció nuevos templos descubiertos en Mesoamérica como la obra de la gente del Libro de Mormón, y supuestamente identificó el lugar de la llegada de Ley en el Nuevo Mundo, tanto como Chile y Panamá. Parley P. Pratt, un poco una diferencia, ¿no?, entre uno y el otro. Parley P. Pratt, por su parte, escribió que el Libro de Mormón revela el origen de los indios estadounidenses, el cual hasta ahora era un misterio. Cuando Louis Dana, un indio Oneida, se bautizó en 1840 y se convirtió en un miembro del Concilio de los 50, el apóstol Everett Kimball le dio la distinción de ser el primer lamanita en ser sellado en matrimonio en un templo de los últimos días. Basados en 3 Nefi 20, 14 al 20, José Smith, Parley P. Pratt y otros enseñaron un apocalipticismo en el que los indios estaban destinados a reclamar sus tierras prometidas antes de la segunda venida de Cristo, destruyendo a todos los invasores blancos, excepto a quienes están nombrados entre los israelitas, es decir, los mormones. Todos menos los mormones se van a morir. Esta enseñanza causó miedo entre los vecinos de los mormones de que estas enseñanzas causarían una rebelión india. Pero el punto principal es que los indios eran identificados como lamanitas, y esa era una comprensión integral de los santos sobre cómo las profecías de las Escrituras serían cumplidas. O sea, en la época de José Smith, ¿quiénes eran los lamanitas? Al principio eran solo los indios del oeste de los Estados Unidos. A la larga se convirtió en todos los indios de América. 2. Los años pioneros, 1845-1890. En las décadas que siguieron a la muerte de Smith, en 1844, la identificación hemisférica se estableció firmemente en el discurso sud sobre los lamanitas, aunque los indios de la zona intermontañosa del oeste recibieron la atención principal por parte de los líderes de la iglesia, o sea, los líderes alrededor de Utah.
En su proclamación profética de 1852, Parley P. Pratt le instruyó al hombre rojo de los Estados Unidos que los descendientes de Ley habían poblado el continente entero, de Norte y Sudamérica. Los peruanos, los mexicanos, guatemaltecos, los descendientes de toda tribu y lengua de esta raza misteriosa. Durante una misión a Sudamérica, Pratt concluyó que tal vez el 90% de la vasta población de Perú, así como en los otros países de la América hispana, son de la sangre de Ley. Los misioneros en las Islas de la Sociedad, o la Polinesia Francesa, y en las Islas Sandwich, ahora Hawái, se convencieron de que los nativos locales eran descendientes de la gente del Libro de Mormón. George W. Cannon dijo haber recibido este conocimiento por revelación en 1851. Ya para 1858, Brigham Young estaba enseñando que estos isleños y los nativos de este país son de la casa de Israel. Curiosamente, los nativos de estas islas no eran llamados lamanitas, sino nefitas, basados en la historia de Agot en el Libro de Mormón. O sea, los polinesios, ¿no?, de Hawái y de las islas Polinesia Francesa, ellos pensaban que eran nefitas, a pesar de que son bien oscuritos, ¿no? Alma 58 dice, y en el año 38 este hombre construyó otros barcos, y el primer barco también volvió, y muchos otros entraron en él, y también llevaron consigo gran cantidad de provisiones, y partieron otra vez hacia la tierra del norte. Y acaeció que nunca más se volvió a saber de ellos, y suponemos que se ahogaron en las profundidades del mar. Y sucedió que otro barco también se hizo a la vela, y a dónde fue, no lo sabemos. Eso es lo que dice el Libro de Mormón, ¿no? Y basado en eso, piensan que los habitantes de las Islas Polinesias son de Agot, o nefitas. Para preservar su identidad en frente a la oposición por parte de la sociedad estadounidense, los mormones blancos durante el siglo XIX se interesaron en la doctrina de que eran descendientes literales del antiguo Israel por medio de la tribu de Efraín. Como corolario de esta doctrina, los esfuerzos de los misioneros de la Iglesia eran descritos frecuentemente como el recogimiento de Israel. La identificación como lamanita explicaba cómo podía ser que existiera gente con sangre creyente en las islas del Pacífico. Esta caracterización alegaba a las personas a quienes se aplicaba, pero también tendía a reforzar su condición como un otro, y reproducía estereotipos sobre nativos considerados simples, manipulables e infantiles. Ahora, simples, la expresión simple en inglés, se refiere como a simple de mente, o sea, medio débil de mente. La otra cosa que quiero aclarar es que, claro, estos polinesios, esta gente simple de mente, me imagino yo que la gente simple de mente, los salvajes, como le decían ellos a los indígenas de América, ¿cómo puede ser que estos salvajes aceptaran el Evangelio de Jesucristo restaurado? Simple, en realidad son hebreos. ¿Ah? Son descendientes de hebreos. Ahí está. A diferencia del concepto, o sea, es parte del insulto ese de que los indígenas americanos son demasiado salvajes como poder haber hecho las pirámides, para poder haber hecho los montes de sepulcros, ¿no?, en Nueva York, que veía José Smith, decía, no, esto no lo pueden haber hecho los indios. Esto es demasiado avanzado para ellos. Tienen que haber sido las 12 tribus de Israel que vinieron a las Américas y ellos construyeron esto. Los indígenas de hoy descienden de esa gente. A diferencia del concepto positivo de los lamanitas en el Pacífico, el romance mormón con los indios americanos se volvió amargo, o se hizo amargo, como consecuencia de la experiencia pionera al viajar al oeste. Cuando los lamanitas estaban lejos, este romance florecía, pero cuando los malones indígenas no eran algo que solo afectaba a los inicuos no mormones, muchos mormones empezaron a ver a los indios con disgusto y asco. Wilford Woodruff, por su parte, quiso saber por qué los santos no ayudaban más a los indios, ya que ellos eran los herederos legales del sacerdocio de la simiente prometida, marcando la diferencia entre aquellos que eran descendientes literales de Israel, tal como los lamanitas por medio de ley, y los que pertenecían a la casa de Israel por medio de la adopción al unirse a la iglesia. Y casi siempre pasaban a formar parte de la tribu de Efraín. Y uno me dijo ahí en YouTube, no, ¿sabes qué? Los de Efraín
son los gringos, son los estadounidenses, los canadienses y los ingleses. Sí, pero yo no tengo una gota de sangre gringa en mí, y yo soy de la tribu de Efraín. Lo curioso es que en la actualidad incluso los supuestos lamanitas pertenecen a la casa de Efraín, siendo que Lehi era descendiente de Manasés. Aunque los apologistas, para poder explicar esto, decidieron más tarde que Saría era de la casa de Efraín, y por eso algunos de los lamanitas son Manasés y otros son Efraín. Incluso uno lo ve en una familia. Puede ser que 12 hermanos, uno de la casa de Efraín, según su bendición patriarcal, y otro de la casa de Manasés. Entonces ellos lo pueden explicar diciendo, no, viene de la madre, de la sangre de la Sarai. Ay, ay, ay. El apóstol Hebre J. Grant dijo que se había encontrado con un indio llamado Lehi, que había estado teniendo sueños que correspondían con las profecías del libro de Mormón para los últimos días. O sea, acá se fueron incluso mucho más al extremo. Todos los indios, todos, tienen sangre lamanita, hasta los de las islas polinesias. Los años de W. Spencer Kimball, 1890-1943. A pesar de que los misioneros y los líderes de la iglesia continúan promoviendo la identificación hemisférica de los lamanitas en conexión con Latinoamérica y las islas del Pacífico, los intelectuales sud, algunos de ellos autoridades generales, comenzaron a tener una perspectiva más matizada, en parte para aliviar tensiones con el discurso científico de la época, que decía que los indios americanos no son hebreos, vienen de Mongolia. Tienen sangre asiática. Además que las identificaciones de los lamanitas como personas de condición indómita y salvaje, como aparece en Doctrina y Convenio 109-65, el comentario de James E. Talmage de que los lamanitas han vivido como una raza degradada de hombres rojos a quienes Colón encontró en esta tierra, o la oración de Melvin J. Ballard de que los lamanitas se convertirán otra vez en una gente blanca y deleitable, estaban empezando a sonar anacrónicas e ignorantes. Las misiones lamanitas continuaron con entusiasmo en los campos más provechosos de las islas del Pacífico, donde en 1913 el 25% de hawaianos y el 10% de los maoríes de Nueva Zelanda eran miembros de la iglesia. El trabajo misional en México continuó en 1901, después de un hiato de 10 años después del manifiesto de Woodruff, y Sudamérica fue declarada para la prédica del Evangelio en 1925. Rey L. Pratt, del primer Consejo de los 70 y presidente de Misión en México, reportó en la Conferencia General entre 1910 y 1920 que los lamanitas se extendían desde Alaska hasta la Patagonia, y el apóstol Melvin J. Ballard dedicó Sudamérica en 1925 pidiendo que el cumplimiento de tus promesas contenidas en el libro de Mormón a los indios de esta tierra, quienes son descendientes de Lehi. El presidente de la iglesia, Joseph F. Smith, por su parte le dijo a Stuart Mea, un santo maorí en 1913, que ustedes son hermanos y hermanas de Nueva Zelanda, son algunas de la gente de Agot, y no hay duda sobre eso. La declaración de Smith más tarde fue vista como una confirmación profética. A veces los líderes y misioneros de la iglesia hablaron de los lamanitas como superiores a los blancos por virtud de las promesas hechas de su linaje. Sin embargo, cuando los supuestos lamanitas hablaron por sí mismos y dijeron cosas similares, como en el caso de George Pelley, los líderes se resistieron. O sea, está bien hablar bien de ellos y decir que son el pueblo escogido, pero cuando ellos lo hacen, eso ya es otra cosa. Fue durante esta época que varios escritores sud, movidos a reducir la disonancia, advirtieron a sus correligionarios que el libro de Mormón no eliminaba la posibilidad de que los nativos del hemisferio no eran todos descendientes de los lehitas. O sea, en la primera época, como vimos, pensaban que todos eran lamanitas, los indios de todas las Américas. Después se hicieron mucho más fundamentalistas en esa opinión y ahora ya está como que se están alejando un poco. Los años de Spencer W. Kimball, 1943-1985. Los años de Kimball fueron el cenit de la identificación lamanita a la vez que el comienzo de su ocaso. Kimball nació en 1895, hijo de un presidente de la misión del territorio indio de la iglesia. Su bendición patriarcal decía que iba a predicar el evangelio a muchos,
pero especialmente a los lamanitas. Y en 1946, George Albert Smith le dio la asignación especial de cuidar a los indios en todo el mundo. Sí, porque los indios alemanes necesitan mucho cuidado también. Creo que se refiere a los manitas de las islas. Porque imagínense, Nueva Zelanda no está para nada cerca de América y sin embargo también eran considerados lamanitas. Obviamente Kimball veía a su experiencia con los nativos americanos como su vocación y llamamiento. En un discurso de la Conferencia General en abril de 1954 pidió que las publicaciones de la Iglesia dejaran de usar términos despectivos como buck y squaw, que eran términos muy despectivos aparentemente para los nativos americanos, y que en su lugar usaran hombres y mujeres indios, aunque eso en realidad no es mucho mejor, y hermanos y hermanas lamanitas. Y es que la palabra indio en español tiene una connotación un poco negativa, pero en inglés es una connotación muy negativa. Prefieren, o sea, los nativos americanos mismos prefieren ser llamados así, nativos americanos. Uno me escribió hace un poco, uno que dice que era un miembro de la iglesia fiel, pero que no le gusta cómo se usa la palabra en la iglesia. Según él, hay que usar la palabra indígena, que no sé si es mucho mejor, porque indígena viene de indio. Pero bueno. También dijo estar indignado por una carta de un miembro anónimo de la iglesia que se quejó de que la presencia de indios en los templos y en el liderazgo local de la iglesia era una imposición sobre la raza blanca. Qué bárbaro. Como es prácticamente inevitable de un hombre blanco de su época, el amor de Kimball hacia los nativos americanos se manifestó en maneras paternalistas. Kimball parecía estar escandalizado de que nosotros, sus conquistadores, hemos confinado a los indios a reservaciones con tan limitados recursos, mientras nosotros engordamos en la prosperidad gracias a los bienes que tomamos de ellos. Lo cual es verdad, a la vez que en su opinión la redención lamanita dependía de los blancos para un futuro mejor. Solo por medio de nosotros, sus padres y madres encargados de su cuidado, ellos van a poder, a la larga, disfrutar del cumplimiento de la promesa que se les fueron hechas. Claro, ¿eh? Sin la ayuda de los blancos, los pobres lamanitas no tienen esperanza, no tienen ninguna chance. La visión lamanita de Kimball era hemisférica y su obra, o sea, todos los indios de América son lamanitas. Y su obra, por lo tanto, cubría Latinoamérica y las islas del Pacífico como parte de lo que él llamaba el mundo lamanita. La misión en Paraguay fue la primera misión lamanita en Sudamérica, y Kimball creía que los Otavalo de Ecuador eran de la más pura descendencia lamanita. También creía que los lamanitas estaban haciendo literalmente blancos al hacerse mormones. Bajo su presidencia se animó a los habitantes de las Américas y del Pacífico a que abrazaran la identidad lamanita como su verdadera herencia y su verdadera identidad. Estas afirmaciones accidentalmente racistas comenzaron a sonar incómodas después de la era de los derechos civiles en los 60. Si bien ya habían empezado a haber una falta de unanimidad en la creencia hemisférica de los lamanitas, presidentes y apóstoles de la Iglesia todavía creían en la universalidad del término. Stephen L. Richards, Matthew Cowley, Joseph Fielding Smith, LeGrand Richards, Hugh B. Brown, David O. McKay, Gordon B. Hinckley, Mark E. Peterson, Boyd K. Packer, Martin J. Ashton, Harold B. Lee, James F. Faust, Howard W. Hunter y Bruce R. McConkie dijeron que los indios americanos eran todos lamanitas. Y el apóstol Harold B. Lee incluso dijo que había recibido una revelación de que la región andina de Sudamérica fue el escenario de gran parte del libro de Mormón. En 1881, el apóstol Moses Thatcher propuso que el personaje Botán del Popol Vuh era el hermano de Jared en el libro de Mormón. ¿Ve? Para todos los pobres que se llaman Maonri o Maonri Moriancumer, porque ese era el nombre del hermano de Jared según José Smith, los podrían haber nombrado Botán, que no es mucho mejor, pero mejor que Maunri, ¿no? Milton R. Hunter identificó a los toltecas como los nefitas, a los olmecas como los mulequitas y a los ancestros de los mayas quiché con los lamanitas. Hunter fue el principal promovedor de la teoría de que el dios Quetzalcóatl era Jesucristo. Como nota aparte, vale mencionar que alrededor de esta época,
Joseph Fielding Smith, presidente de la Iglesia, en su libro El hombre, su origen y destino, dijo que en el comienzo el Señor no hizo a hombres negros, amarillos y marrones, sino que éramos de una familia, blancos y deleitables. Los diversos colores y características nacionales que encontramos hoy fueron agregados más tarde por el Señor por medio de eventos tales como la marca de Caín o la maldición sobre los lamanitas. Si el pobre supiera que en realidad los primeros hombres, los primeros humanos eran negros, ¿sabes? Que se le caen los pantalones, como me dijo el otro a mí. Se le caen los calzoncillos también. Las organizaciones que Kimball había formado y que estaban orientadas exclusivamente a los nativos americanos comenzaron a disolverse. En 1973, poco después de convertirse en presidente de la Iglesia, la Misión Especial India se disolvió en otras misiones. Las organizaciones creadas para servir específicamente a los lamanitas comenzaron a servir a otras minorías. El Comité Indio se convirtió en el Comité de Asuntos Lamanitas y Minoritarios, y el programa de ubicación india, tan controversial en su época, fue reducido drásticamente. Y para finales de los 1990 desapareció por completo. Hoy en día, todavía hay juicios que se le están haciendo a la Iglesia, porque muchos de estos chicos que fueron ubicados con familias mormonas blancas fueron abusados sexualmente. Para más información sobre este programa de la ubicación lamanita, refírase al episodio 5 de Pesquisas Mormonas. Y llegamos entonces al último periodo, los años post-Kimball, después de 1985. Las 2 décadas después de la muerte de Kimball en 1985 vieron un agudo e inmediato declive en la identificación lamanita por parte de los líderes más altos. Además, varios factores motivaron a los líderes de la Iglesia a que minimizaran las afirmaciones de identidad lamanita. 2 razones que han sido especialmente significativas en reducir esta identificación desde mediados de los 90 son: 1. Preocupación por parte de los líderes de que la unidad entre los miembros pudiera verse afectada por la inversión excesiva en identidades culturales. Claro, si la Iglesia me está diciendo a mí que tengo que tener más orgullo porque yo soy de la verdadera rama de ley, entonces soy mejor que los otros, eso no causa unidad, ¿verdad? Causa división. Y 2. La necesidad de explicar la falta de evidencias de ADN, artefactos, idiomas, cultura, etc. De cosas hebreas en América. Ya para finales del siglo XX, los líderes virtualmente ignoraron las doctrinas de convenios y maldiciones que tanto habían llenado los discursos mormones entre los siglos XIX y XX, y favorecieron un universalismo cristiano. O sea, las razas y herencias de sangre ya no importan. Lo importante es unirse a la Iglesia y ser adoptados en la casa de Israel. Muy probablemente Efraín. Según George Pelley, una autoridad general de la Iglesia que luego fue excomulgado, dijo que ese cambio en el tono con relación a los lamanitas era un asesinato silencioso y sutil detrás de bambalinas doctrinal y espiritual de los lamanitas. A pesar de todo, la identificación hemisférica de los lamanitas no desapareció del todo después de la muerte de Kimball. Líderes han dejado de mencionar el papel privilegiado de los lamanitas en la Iglesia, pero algunos oficiales altos continuaron identificando a los nativos americanos de ambos continentes como lamanitas o hijos de ley. Y eso nunca va a dejar de ocurrir, me parece a mí. Tal como lo oyeron al crecer en la Iglesia durante la primera parte del siglo XX. Hinckley, por ejemplo, le dijo a una audiencia de santos mexicanos en el 96 que el padre Ley estaría complacido por la fidelidad de sus hijos que tantos de ustedes llevan en su sangre, en sus venas. La identificación de los de las islas del Pacífico como lamanitas, por su parte, sí parece haber desaparecido completamente. En 1997 y luego en 2006, en conferencias para nativos americanos, Holland dijo que los indios americanos en la Iglesia debían abandonar su identidad lamanita como su identidad primaria. No enfatizamos distinciones raciales o culturales, dijo, incluyendo distinciones lamanitas o tribales en la Iglesia. Estamos moviéndonos hacia un día milenario en el que ya no habrá hitas entre nosotros. O sea, y a esto es lo que se refiere George Pelley con el asesinato cultural, ¿no? De identidad, porque él dice, ya no se consideran más indios o lamanitas, considérense miembros de la Iglesia.
Eso de ser nativos americanos, olvídenlo. Y como dijimos en el programa anterior, me parece uno de los programas anteriores, cuando la iglesia le empezó a pedir a los miembros de la iglesia que eran nativos americanos que abandonaran sus tradiciones, porque eran tradiciones paganas. Imagínense eso, olvidar su cultura para poder formar parte de manera más inclusiva en la iglesia. Es horrible. O sea, a mí me parece realmente un asesinato cultural. En conclusión, es como también cuando vamos a África o vamos a cualquier país del mundo, a Sudamérica, donde la gente por ahí nunca ni ha visto un piano, y dicen ellos, ok, acá hay un órgano, toquen esto en la reunión sacramental. O gente que nunca en su vida ha usado una corbata, acá está, así se viste para complacer al Señor. Todas sus ropas, las que ustedes piensan que son formales, olvídense de eso. En los Estados Unidos lo hacemos así que ustedes también tienen que hacerlo así. En conclusión, los lamanitas pasaron de ser los nativos americanos del oeste de los Estados Unidos a ser los indios de todas las Américas, más las islas del Pacífico, a ser un grupo minúsculo de judíos en alguna parte no identificada de América, a ser nada. A pedirles a los indios americanos que abandonen todo vínculo con su tradición y sus herencias a favor de la identidad exclusiva con la iglesia. O sea, esto de pedirles a los miembros que abandonen su cultura y se conviertan en parte de la colmena de abejas obreras anónimas en favor de la oveja reina, el Rasti, ¿verdad?, en este caso, y de su grupo de zánganos, los 12, eso es lo que pasa cuando una institución tan ignorante de las diferencias en tradiciones exige que un joven otavaleño se olvide de su cultura y se corte el pelo para poder entrar a la Universidad del Señor. Es una evidencia más de que esta institución no está dirigida por un Dios amoroso, sino por un grupo de gringos provincianos que saben poco o nada del mundo.